Capítulo 13. En las semanas siguientes, Amakep se enteró de lo que estaba pasando. Lo primero que aprendió, para su intensa irritación, fue que no estaba ni cerca de donde lo habían capturado en primer lugar. En cambio, estaba en el extremo trasero de la galaxia, en las franjas quemadas llamadas estrellas del halo. Y la dinastía Unashret era más o menos lo que él había pensado, una partícula de tierra estelar que habitaba un territorio tan pobre que nadie más la querría. Aunque se habían mantenido independientes y se habían ganado la vida dignamente antes de que la ruina les sobreviniera, Amakep supuso que no debería burlarse demasiado de ello. Como había llegado hasta aquí, Amakep maldijo al Drukari 1000 veces al darse cuenta de que debían haberlo llevado a través de Komorrok, como un pedazo de equipaje, cuando su torturador fue enviado a este remoto puesto de avanzada. Ninguno de los otros Eldars oscuros lo necesitaba, por lo que tenía sentido que si la criatura se movía, se lo habrían llevado. ¿Cómo iba a llegar a casa? Al menos el alojamiento fue excelente. Lo transportaron de regreso al mundo de la corona y lo repararon allí, antes de darle un espacio digno de un señor supremo mucho mayor. Los necrones tenían poco uso para esas cosas, aparte de mostrar su estatus, pero el estatus era muy importante. También fue agradable descubrir que la única persona que podía considerarse superior a él en esta dinastía rural era Faeron. Había una idiota llamada Kototep, estrechamente relacionada con Faeron, pero les había dejado claro a ambos que la posición de Amakep en una dinastía superior superaba con creces eso. También estaba el inmortal Itolix y el nemesor humano, Manrik Dulet. No lo superaban en rango, pero Amakep sabía que sería inteligente no suponer que podía darles órdenes. Después de todo, no era su dinastía. Sin mencionar que parecían ser amigos. Estaba casi más allá de su comprensión que incluso un inmortal humilde interactuara con un humano con tanta familiaridad, pero era cierto. Amakep sabía que si se volvía presuntuoso, presentarían un frente unido contra él. Entonces, para su sorpresa, el humano se le acercó con una extraña oferta. ¿Quieres llevarme de gira? Amakep no podía creer lo que estaba escuchando. ¿El humano hablaba en serio? Manrik le hizo una profunda reverencia, lo cual fue agradable. No quiero presumir. Su cultura es, por supuesto, más avanzada que nuestra humilde colonia. Sintió que lo estaban halagando deliberadamente. Por otro lado, esa era una de las ventajas del rango. Pero, por desgracia, la mayoría de los actores y otras personas que dirigieron cosas como las obras de teatro ya no están con nosotros. Así que esperaba que encontrarás placer en nuestras humildes formas de entretenimiento. Bien, quizás. Detestaba admitirlo, pero Amakep estaba empezando a aburrirse un poco. Realmente no había mucho que hacer, cuando no se confiaba lo suficiente en él como para ser parte de la estructura de mando. ¿Cuánto duran las obras humanas? Amakep preguntó con sospecha. Una vez, Sandreg lo había arrastrado a él y a los otros señores supremos a una representación de la guerra en el cielo, y luego, para colmo de males, lo habían llamado a mitad de la función y había dejado a la mitad de ellos para disfrutar del espectáculo. 3 horas como máximo. Ah, eso no fue nada. Y hay un breve descanso en el medio, llamado intermedio, para que la gente pueda estirar las piernas y comer algo. HMPH, tontería orgánica. Itolix me dijo que las jugadas de necrones pueden durar hasta 10 años, ¿es eso realmente cierto? Oh, sí, dijo Amakep sombríamente. Nunca perdonaría a Sandrek por eso. Increíble. Perdóname, pero eso suena como una forma de tortura. Ah, estuvo completamente de acuerdo. Sin embargo, pronto será la celebración anual, el Festival de las Flores. Conmemora la llegada de nuestra nave colonial a Ope y la historia de Terra y la colonización en general. Eso no sonó particularmente emocionante. Hay bailes y música, incluso algunos duelos coreografiados, aunque resultan ridículos para los guerreros reales. Bueno, así era como siempre funcionaban las obras. Incluso los necrones, que tenían menos miedo a las lesiones, no siguieron los protocolos de combate reales en la Guerra del Cielo. Para su leve horror, Amakep se dio cuenta de que ya había tomado una decisión. Si estás dispuesto a acompañarme, yo también estoy dispuesto a asistir, dijo Amakep y Manrik pareció complacido.
Acordaron una hora y un lugar para reunirse antes de que los humanos se marcharan, y Amakeb lo consideró pensativamente. No tenía idea de cómo sería caminar en un asentamiento humano amigable, pero estaba interesado en descubrirlo. Manrik no estaba seguro de cómo debía abordar el tema, ni siquiera si debía hacerlo. Pero estaba preocupado por el Señor Supremo que habían rescatado de los Drukhari. Amakeb le recordó a muchos guerreros que había visto. Duro y orgulloso, muy fuerte pero también testarudo. Eran exactamente el tipo de guerreros que intentarían regresar al campo de batalla demasiado pronto, antes de que las heridas sanaran, y se negarían a recibir asesoramiento para sus males. Manrik tenía cierta tendencia a hacerlo, por lo que era fácil de entender. Pero Manrik nunca antes se había topado con un superviviente de la tortura de los Eldars oscuros y sospechaba que había más daño oculto del que Amakeb jamás dejaría entrever. Había confirmado con Itolix que tal trauma era posible para los necrones, aunque poco común. Sin embargo, Itolix también pensó que no deberían hacer nada. No es miembro de nuestra dinastía y tomaría mal cualquier sugerencia. Manrik iba a tener muy en cuenta ese consejo. No tenía ningún deseo de entablar algún tipo de pelea física con un Necron Overlord, sin su lanza nada menos. Entonces, en lugar de sacar a relucir temas incómodos, Manrik había decidido intentar conocer mejor a Amakeb y posiblemente ganarse su confianza. Esa sería una batalla cuesta arriba. Amakeb no era una persona confiada. Además, Manrik se dio cuenta de que menospreciaba a casi todos, y a los humanos en particular. Manrik estaba más curioso que ofendido. Amakeb conocía su idioma e incluso podía hablarlo, entonces, ¿qué experiencia tuvo con los humanos? ¿Qué tratos había tenido la dinastía Sautek con ellos? ¿Qué estaba pasando en la galaxia en su conjunto? Ese pensamiento llevó su mente a otros asuntos y Manrik consideró la situación social y militar en Ope. Con la bendición de Rakak, 2 de los regimientos fueron disueltos gradualmente y devueltos a la población civil. Con una flota pequeña pero fuerte para la defensa, y los necrones construyendo protecciones fijas más fuertes en la luna, realmente no había necesidad de un ejército de 1 millón de personas. La armadura Gnict y sus pilotos podrían reemplazar a una gran cantidad de soldados, liberándolos para reincorporarse a las industrias civiles. Y con Ope tan despoblada como estaba, Manrik pensó que podían esperar un gran auge en la población y la industria. Por maravilloso que fuera todo eso, Manrik estaba profundamente preocupado de que toda la población de Ope pareciera estar descartando a los Drukhari como una amenaza. Sí, los Eldars oscuros habían sufrido un golpe tremendo, pero había más. 18 barcos más y más de 7000 guerreros, para ser precisos. Si toda esa fuerza atacara a Ope, ¿podrían resistir? Probablemente no lleguemos a eso. Los Drukhari encontrarían lo que les habían dejado, una base destruida y pequeños regalos de trampas explosivas y runas necrones, y les dirían que se fueran a la mierda. O algo equivalente. Manrik realmente no entendía los insultos involucrados, no sabrían cuántos necrones estaban vivos o de dónde habían venido, por lo que probablemente simplemente aislarían a Ope de su circuito de asalto habitual. Todos estuvieron de acuerdo en que ese era el escenario más probable, pero tenían que prepararse para lo improbable. Me pregunto si podrían intentar una incursión rápida. Un ataque muy rápido y relámpago, arrojar una bomba nuclear al planeta solo para dejar claro un punto antes de quedarse sin sistema. Todo este pensamiento le estaba dando dolor de cabeza, así que después de hablar con Amakeb, Manrik persiguió a Itolix. Encontró al inmortal estudiando un módulo de entrenamiento. ¿Puedo interrumpir? Manrik preguntó cortésmente e Itolix levantó la cabeza de una manera que le hizo pensar que el inmortal no se había dado cuenta de que estaba allí. Me preguntaba si querrías entrenar. Manrik ansiaba hacer algo de ejercicio físico y había traído todo su equipo. Estaba relativamente seguro de que no se lastimarían demasiado. No si deseas usar esa lanza, dijo Itolix con firmeza, para sorpresa de Manrik. Esa es un arma Eldari y brilla con la hechicería de la disformidad. Es el tipo de arma que puede anular nuestras funciones de recuperación. Oh. Bueno, es interesante saberlo, pero en realidad traje mi lanza de práctica.
Definitivamente no uso esa arma contra mis compañeros humanos, la forma en que corta la armadura, y no pensé que tú tampoco lo apreciarías, ¿recuerdas? ¿O no? Manrique dijo irónicamente. Todo está esperando en la arena de gladiadores. Esa era una hermosa instalación destinada al entretenimiento de los necrones. Era un poco extraño para los estándares humanos, no tener asientos, pero las tarimas que se elevaban en los bordes cumplían la misma función que las gradas. Itolix inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Puedo preguntarte por qué quieres hacer esto ahora, cuando nunca lo hemos hecho antes? Siempre quise hacer esto, pero antes no podía arriesgarme a sufrir lesiones, respondió Manrique al instante. Ahora, si me rompo un hueso, será simplemente molesto, no una catástrofe. Ya veo, sensato. Muy bien, también me gustaría probar tu habilidad. ¡Excelente! Tomaron una barcaza hasta la arena de gladiadores. El mundo subterráneo de los necrones era grande y era más rápido y conveniente que caminar. Cuando llegaron, las lanzas de práctica y las armaduras estaban esperando donde las había colocado Manrique. También había conseguido una lanza de práctica para Itolix, que estaba destinada a replicar el peso y el peso del bastón de luz que un señor supremo necrón podría usar. Itolix lo sopesó experimentalmente. Reconozco lo que esto pretende representar, pero está muy por encima de mi posición, dijo y Manrique hizo una pausa antes de ponerse su armadura. Él no y... Bueno, entonces no debería estropear la sorpresa. Sueña en grande, eso es lo que solía decir mi antiguo comandante. Antes de que se lo comieran, claro está, dijo Manrique antes de volver a abrocharse las hebillas. Hubo un silencio. Eso fue una broma. Aunque no muy divertida, lo admito. ¿Estamos listos? Pisoteó las cubiertas metálicas de sus botas para darles forma, sintiendo que todos los accesorios se instalaban como un viejo amigo. Soy. Lo que siguió fue, para Manrique, un partido de práctica verdaderamente emocionante. Itolix era muy rápido y su velocidad y poder eran aterradores, junto con el peso de su arma. Manrique conocía la solución a eso y simplemente no te dejes golpear. Y él era un verdadero experto en eso, después de todos los años evitando todos los trucos desagradables que a los Drukhari les gustaba hacer. Luchas como una Eldari. Yo. Manrique realmente no podía hablar cuando peleaba así, y el esfuerzo casi le cuesta un golpe. Apenas lo esquivó, moviéndose con un juego de pies flotante y practicado. Sí. Lo que acabas de hacer allí fue típico de ellos. Sin embargo, he luchado contra Eldari antes. Esa fue toda la advertencia que tuvo Manrique antes de que Itolix intensificara sus ataques. Fue obligado a defenderse y conducido por la arena antes de finalmente ser derribado con un suave barrido. Entonces la lanza de Itolix se presionó cómodamente contra su cuello. ¿Te rindes? Manrique jadeó por un momento, recuperando el aliento, antes de responder. Sí. Seguramente fue golpeado. Itolix quitó la lanza y le ofreció una mano, que Manrique aceptó. Claramente tengo más que aprender de lo que pensaba, dijo, un poco aturdido por el cambio. Había pensado que era bastante bueno, y lo era, pero eso había sido increíble. Itolix soltó una carcajada. Eres extremadamente bueno para ser orgánico, pero siempre hay espacio para mejorar. Itolix emitió un pequeño sonido interrogativo y Manrique estuvo seguro de que acababa de recibir un mensaje. Entonces la IA emitió un pitido. Manrique, por favor acompaña a Itolix a la sala del trono. Manrique se inclinó levemente ante la IA y dejó la lanza de práctica a un lado, recuperando su verdadera arma, la lanza flotante Eldari. Itolix también dejó su lanza a un lado antes de regresar a la barcaza. Itolix no hizo preguntas y Manrique se preguntó si lo había adivinado. Cuando llegaron a la sala del trono, Raka'ake estaba allí, con el señor supremo Kototep a su lado. Manrique le dirigió una mirada curiosa. Apenas conocía al otro necrón y tenía la clara impresión de que Faeron Raka'ake sí lo quería. Ciertamente tenía una figura impresionante, con un gran pecho y portando un arma de aspecto poderoso, un bastón con una esfera azul turbio.
Su necrodermis estaba tocada con oro, lo que denota su estrecha relación con Rakaak, y su cuerpo estaba engastado con gemas preciosas. Manrik no quería mirar fijamente, pero las gemas distinguieron runas necrones. ¿Era eso poesía? Entonces sus primeras palabras arruinaron por completo la impresión. No mereces el honor que te están otorgando, plebeyo, dijo en un tono que Manrik, incrédulo, pensó que era quejoso a pesar del tono mecánico. Fue bastante impactante, tratándose de algo tan visualmente impresionante. Kototep. Faeron Rakaak dijo bruscamente y de mala gana se recostó, pero continuó mirando a Itolix con el ceño fruncido. Inmortal Itolix, has servido bien a la dinastía, mucho más allá de las expectativas. Hoy reconocemos que eres digno de más. Ahora eres Lord Itolix. Manrik pudo sentir la conmoción de Itolix. Fue en la ligera forma en que sus hombros se tensaron ante la noticia. Luego hizo una reverencia, baja y profunda. Soy indigno de este honor, Faeron, pero lo llevaré en honor a ti y a la dinastía, dijo humildemente. Kototep resopló. Mira que lo hagas. Dijo brevemente y Manrik captó el ligero indicio de irritación en la postura de Rakaak, la forma en que parpadeaban sus luces verdes. Pero ella ignoró la interjección. Por favor, informe a Simok para obtener la elevación. Eso significó el proceso de remodelación del cuerpo de Itolix para adaptarlo a su nuevo estatus. En parte solo apariencias, pero también incluiría aumentos reales, dándole un conjunto de sensores adicional y haciéndolo más rápido y más fuerte. Dado lo fuerte que era Itolix ahora, Manrik realmente se dio cuenta de lo aterradores que podían ser los necrones. Itolix volvió a inclinarse y se marcharon. Cuando estuvieron fuera de la sala del trono, el inmortal se volvió hacia él. Supieras. Itolix lo miró fijamente y Manrik asintió. Escuché a Simok hablar con uno de los otros Cryptex sobre tu remodelación, y Rakaak me pidió que estuviera aquí hoy. Lo siento, te lo habría dicho, pero no pude robarle el momento al Faeron. Eso habría sido extremadamente grosero. Itolix dudó un momento antes de aceptarlo. Quiero estar enojado contigo, pero tienes razón. Espero poder entrenar contigo con mis nuevas mejoras. Uf. Manrik se rió. Estoy seguro de que limpiarás el piso conmigo, pero con mucho gusto te ayudaré a acostumbrarte a los cambios, dijo Manrik y Itolix asintió antes de ir a informar a Simok. Manrik abandonó entonces el mundo de la tumba y regresó a la superficie. Mientras lo hacía, sonrió para sí mismo. Este había sido un día excelente. Capítulo 14 Amakep nunca lo habría admitido ante nadie más en la dinastía Sautek, particularmente ese idiota de Sandrek, pero pasar tiempo en la superficie de Ope fue divertido. Lo primero que lo hizo divertido fue la actitud de los humanos. Amakep no estaba seguro de qué esperar de ellos. En el imperio de la humanidad, en general, se habrían mojado de miedo, y los pocos que no lo hubieran hecho serían hostiles. Aquí, simplemente se mantenían a una gran distancia de él y a menudo se inclinaban en señal de respeto, o hacían un gesto extraño que nunca había visto antes, similar a una reverencia pero un poco diferente. La segunda cosa interesante fue el festival. Manrik lo había subestimado. El tema parecía ser más luces que flores, y habían programado su visita para después del atardecer, por lo que brillantes patrones de luz deslumbraban constantemente su óptica. El entretenimiento humano iba y venía con sorprendente rapidez, todos los artistas callejeros competían para captar y mantener la atención de los transeúntes. Amakep nunca había tenido mucha paciencia con esas cosas, por lo que todo lo encontraba bastante estimulante. En un momento del festival se detuvieron para observar a un grupo de humanos usando sus cuerpos y telas con luces para crear una serpiente ondulante. Amakep sintió una extraña familiaridad con ello y se preguntó si había visto algo así en el olvidado Flash Times. Sin embargo, mientras pasaba y su atención se desviaba, notó a un humano muy pequeño cerca. Estaba mirándolo fijamente, con los ojos oscuros muy abiertos en un rostro más oscuro. ¿Qué había visto hacer a ese psicomante, esa vez sí? Ah, sí. Amakep se inclinó ligeramente y habló muy seriamente. Abucheo.
Los ojos del humano se abrieron tanto que estaban blancos alrededor de los bordes y luego emitió un sonido agudo antes de salir corriendo. Entonces Amakep escuchó un sonido ahogado y miró a Manrik mientras se enderezaba. ¿Se estaba riendo el humano? Eso fue cruel, dijo Manrik mientras recuperaba el aliento y Amakep se erizó un poco. Eso fue difícilmente muy divertido, pero cruel. Oh, bueno, HMPH. ¿Pretendes juzgarme? Amakep tuvo que preguntar, incluso si estaba bastante seguro de que el humano no hablaba en serio. Manrik sacudió la cabeza con esa elevación de la comisura de un labio que parecía servirle para sonreír. Amakep sabía que eso era extraño para los humanos, excepto quizás para los sacerdotes del Mechanicus. Y tenían la ventaja de llevar habitualmente mascarilla. Sería extremadamente hipócrita si lo hiciera. Le hice eso a mi propia hija una vez. Su madre estaba muy enfadada conmigo, pero sigo pensando que valió la pena. Empezaron a serpentear entre la multitud de nuevo y Amakep sintió curiosidad. ¿Por qué su hija le había tenido miedo? Tenía mucha sangre encima. Aparentemente, ella pensó que yo era un monstruo que había venido a comérsela. ¡Ja! Por favor no me juzguen, les juro que no soy un padre horrible. No lo sabría. Ni siquiera podía recordar a su propio padre, lo que indicaba que había muerto antes de la biotransferencia. Es una pena, todavía existían conexiones familiares reales entre los necrones y, a veces, eran bastante fuertes. Las multitudes parecían estar disminuyendo un poco y estaban entrando en un área silvestre, pero estaba bien cuidado y linternas de papel con forma de flores colgaban de ganchos de hierro plantados en el suelo. ¿A dónde vamos? Esto parecía estar alejado del festival principal. Vamos al claro donde los bailarines realizarán la danza de las flores. Es la culminación del festival, el evento principal, y realmente no se lo debe perder. Si llegamos un poco antes podremos reclamar una de las rocas. Son el mejor lugar para ver la exhibición. Ah, eso tenía sentido. Amakep nunca, ni en 1.000.000 de años, llegaría temprano a una obra de necrones, pero sabía que aquellos que realmente la disfrutaban, llegar temprano conseguía un mejor asiento. Algunos locos incluso llegaron un año antes, dependiendo de la obra. La danza en sí es muy antigua, se remonta a Terra y está preservada por la gran mente que nos guía, nuestro STC. Esperar. ¿Qué acababa de decir? STC. Amakep preguntó con estudiada naturalidad, ocultando su repentino e intenso interés. Sabía lo que era un STC, pero seguramente el humano no se refería realmente a lo que pensaba que era. Pero luego Manrik lo confirmó. Construcción de plantilla estándar. La nuestra es STC 00678, para ser precisos, fuimos la nave Colonia 678 en salir de Terra. Manrik hizo una pausa y luego hizo un gesto desdeñoso. Lo siento. Probablemente no te importen esas cosas, pero este es un día para celebrarlas. Es posible que hayas notado que las luces resaltan ese número. En realidad no lo había hecho, pero Amakep no podía leer nada de gótico alto, solo hablarlo. Leerlo era una habilidad verdaderamente inútil, solo tenía aplicaciones cuando se trataba del Mechanicus. Solo he oído hablar de STC, nunca he visto uno. ¿Son una IA? Amakep preguntó y Manrik estaba más que dispuesto a explicarle. De hecho, lo es, y es más poderoso que una IA del mundo de la corona. Quiso decir que era superior. Arrogante. Simoke en realidad estaba bastante preocupado por eso. Dijo que nos acercamos demasiado a la línea de corte para el procesamiento de IA antes de que el comportamiento aberrante se convierta en un problema. Aún así, decidió que estábamos en el lado correcto de la línea, si solo apenas. Oh. Entonces no quiso decir que fuera algo bueno. Bueno, está bien entonces. Y STC ha sido nuestro leal ayudante y planificador durante 5000 años. Estoy muy contento de que no tuviéramos que limitarlo, aunque se descartó combinar la IA del mundo de la corona y STC por ser demasiado peligroso. Habían estado considerando eso seriamente, pero Amakep sabía que sus sospechas ahora estaban confirmadas. Y Manrik lo dijo todo tan alegremente, sin ninguna preocupación en el mundo.
Mientras estaban parados en la roca esperando que comenzara la actuación, Amakep reflexionó sobre lo que acababa de aprender. Había participado en muchas campañas y en una notable, Imhotep el Señor de la Tormenta había utilizado 3 páginas impresas del legendario STC para atraer a una flota del Mechanicus a la ruina absoluta. 300 barcos habían encontrado su destino intentando recuperar 3 trozos de papel. Y Manrik balbuceaba sobre un STC completo, completamente funcional, como si no fuera nada. Y en realidad, eso planteó otra pregunta y diría que los STC son raros. Amakep preguntó y Manrik se rió ante la idea. Oh, no. Como dije, éramos 678. Oh, eso era cierto, él lo había mencionado. Estoy seguro de que se construyeron miles más después de que salimos de Terra, uno para cada nave. Y pueden durar mucho tiempo. La nuestra se encuentra actualmente en la mitad de su vida útil esperada, antes de que requiera reparaciones extensas. Eso no tenía sentido. La línea de tiempo estaba fuera de lugar. Entonces empezó la música y la atención de Amakep se dirigió al escenario. El baile comenzó lentamente, con una melodía sencilla y suave y un bailarín saliendo de las sombras. Una mujer humana que llevaba un vestido de color púrpura plateado y estaba diseñada para parecerse a una flor. Las luces la iluminaron mientras empezaba a bailar, lento pero elegante. Esa es la rosa de Adamantium, Terra, murmuró Manrik. Amakep asintió, atrapado en la actuación mientras la música comenzaba a aumentar. A medida que la velocidad y la complejidad de la música aumentaron, también lo hizo el baile y partes del vestido comenzaron a iluminarse. Tonos fríos de azul que armonizaban con su vestido, pronto se unieron con joyas de luz. Amakep no tenía idea de cómo lo habían logrado los humanos, pero la bailarina se convirtió en una escultura viviente de movimiento y luz. Luego, cuando la música se convirtió en una orquesta completa, los otros bailarines subieron al escenario. Moviéndose suavemente como en un sueño, otras 6 mujeres se unieron a la primera, cada una con su propio vestido de flores. En todos los colores diferentes, bailaron alrededor de la mujer que simbolizaba Terra y luego se esparcieron por el escenario, girando en perfecta sincronía. Amakep entendió fácilmente el simbolismo, estas eran las colonias, extendiendo a la humanidad por toda la galaxia. Tan brillante y esperanzador pero tan ingenuo, es deslumbrante. Esta era la danza de una especie que aún no había probado las dificultades, que todavía miraba a las estrellas con la esperanza de encontrar amigos. Se le ocurrió una idea repentina y divertida. Atrás en el infinito le encantaría esto. Probablemente intentaría capturarlo todo en un tesseracto para poder reproducir el baile por toda la eternidad. Menos mal que no está aquí. Rápidamente lo expulsarían de otro tribunal más. El baile llegó a su fin cuando la música llegó a su punto máximo y todas las mujeres se congelaron en una pose dramática. Luego las luces se atenuaron y comenzaron los aplausos, mientras todas las mujeres hacían ese extraño gesto de no ser del todo una reverencia. ¿Qué es ese gesto? ¿Tiene el mismo significado que una reverencia? Preguntó Amakep, genuinamente curioso. Ah, eso es una reverencia. Es exactamente lo mismo que una reverencia, pero está destinada a una mujer que lleva un vestido. Manrik se pasó el pulgar por la mandíbula durante un momento. Esto puede ser un poco difícil de explicar, pero se considera grosero mostrar tu ropa interior. Si una mujer intenta hacer una reverencia, corre exactamente el peligro de hacer eso, por lo que la reverencia evita tal calamidad pública. ¡Qué costumbre tan extraña! Ya veo, ese fue un hermoso baile. Y realmente lo dijo en serio, realmente impactante. He aprendido mucho. Aunque lo que en realidad había aprendido era sobre el STC. ¿Qué haría con ese conocimiento? Amakep ya tuvo una muy buena idea. Tenía una deuda con la dinastía Unashred por salvarlo. Era apropiado que les recompensara con una advertencia del peligro que corrían. Rakak tenía un poco de dolor de cabeza y fue nombrado Amakep de la dinastía Sautek. Honestamente, no estaba segura de qué hacer con él. En teoría, la mejor opción era enviarlo a casa. Su dinastía estaba en la parte noreste de la galaxia, tan adentro de las estrellas del halo que casi corrían peligro de caer desde el borde hacia el gran vacío.
pero eso significaba que, tal como estaban las cosas, Mandrágora estaba relativamente cerca. Solo relativamente, todavía era un viaje largo. El problema con eso era que ella no quería prescindir de un barco o tripulación, y mucho menos de un noble para encabezar la delegación a Imhotep, el señor de la tormenta. ¿A quién enviaría? Sabía con certeza que a Imhotep no le gustaba Cototep, se habían conocido antes. Imhotep consideraba a Cototep un idiota insoportable, mientras que Cototep lo consideraba un plebeyo engreído. Rakak se estremeció al pensarlo. ¿Enviaría a Itolix entonces? Ese era un plan posible y explicaba en parte su decisión de elevarlo a señor tan rápidamente. Sin embargo, incluso menos que Cototep, Itolix no estaba preparado para las intrigas judiciales. Es cierto que el propio Imhotep probablemente apreciaría al contundente inmortal ahora señor, pero su corte era seguramente un pozo de serpientes. Y enviar a Cototep e Itolix juntos estaba absolutamente fuera de discusión. Si bien en teoría tendrían las habilidades para administrar juntos, Rakak no se hacía ilusiones sobre su capacidad para trabajar juntos. ¿Iría ella misma? Faeron Rakak consideró esa opción con mucho cuidado. El problema era que en lugar de enviar un crucero pequeño y veloz y contar con la velocidad y el sigilo para mantener a sus enviados a salvo, su propia presencia requeriría una flota. Solo tenían una flota y necesitaban mantener a Ope a salvo. Rakak no había olvidado que los Drukari tenían muchas más naves que las dos que habían capturado, y más guerreros que los asaltantes y la escasa tripulación de la base. No podía permitir una amenaza a su mundo de la corona mientras ella no estuviera. Por supuesto, siempre existía la opción de obligar a Makep a ser paciente mientras reparaban y construían una flota completamente nueva. Rakak sabía que él podría objetar el importante retraso, estimó que al menos 10 años, pero estaba a favor de esta opción, al menos un poco. Era muy importante establecer un contacto amistoso con Sautek. Por lo que Rakak pudo determinar, las otras dinastías entre ella y Sautek habían caído por sus propias desgracias. Por lo tanto, necesitarían un socio comercial, como mínimo, y Sautek era ideal. Así que le correspondía ir ella misma. Entonces Amakep solicitó una audiencia formal con toda su corte. Rakak esperaba que no tuviera la intención de intentar hacer valer su rango para llegar a casa antes, pero accedió a la petición. Tenían que ser extremadamente educados con un miembro de la dinastía Sautek, mucho más poderosa, para que ella no le negara nada dentro de lo razonable. Es un poco extraño que haya solicitado específicamente que Manrique esté presente. Rakak no estaba segura de qué había detrás de eso, aunque había notado que Manrique era muy bueno haciendo amigos. Incluso se había acercado cautelosamente a Cototep, hace apenas unos días, y elogió la poesía incrustada en su cuerpo. Eso había hecho que Cototep se sintiera orgulloso, porque él mismo había escrito esa poesía en los tiempos de la carne. Rakak había considerado pedirle al rey humano que asistiera también, pero decidió no hacerlo. Reinhardt estaba bastante ocupado manejando a sus súbditos bastante rebeldes. Gracias por esta audiencia, Faeron, la saludó Amakep y Rakak inclinó la cabeza en reconocimiento. Con ella estaban Cototep, Itolix y Manrik, mientras que Simoke estaba detrás de ella, como su jefe Cryptek. Todos sabemos que tengo una gran deuda con su dinastía. Eso era cierto, aunque Rakak no tenía intención de pedir ningún reembolso. He decidido recompensarte con el amargo regalo del conocimiento. Has despertado en una galaxia que está en llamas por la guerra, y la mayor amenaza para tu dinastía ahora son tus parientes. Señaló con la barbilla a Manrik. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Cototep preguntó y Rakak realmente se alegró de ello, por lo que no tuvo que expresar su propia molestia. Pero Amakep no detestaba dar explicaciones. Comenzaré con las amenazas menores y luego pasaré a las mayores. Muy bien. Entre Sautek y tú se encuentra el Imperio Tau. Son de poca importancia y probablemente incluso puedas comerciar con ellos, pero también son expansionistas y es posible que algún día intenten reclamarte. Está bien. Los orcos controlan algunos mundos en la periferia, pero no están coordinados. Si atacan, será para atacar y saquear. Una amenaza mínima.
Orcos, por supuesto, esas alimañas todavía estarían infestando la galaxia. La siguiente mayor amenaza para ti es el caos. Desde la caída de Cadia, la corrupción del Empyrean contamina toda la galaxia. Y los psíquicos humanos pueden actuar como un conducto hacia ella. Sé que tus humanos tienen muy pocos de ellos, y ellos son débiles, pero podrían llevarte a la ruina. Y al caos le encanta subvertir los planetas humanos con cultos extraños, o eso me han dicho. Eso hizo que a Rakaag le doliera la cabeza. Odiaba lidiar con la brujería. Entonces Manrik habló de repente. Por favor, ¿podemos trasladar esta reunión a la sala de entrenamiento? Debería ser lo suficientemente grande para todos nosotros. ¿Qué hizo? Realmente necesitamos que todo esto esté marcado en un mapa de la galaxia, lo mejor que Amakep pueda manejar, y registrado por AISTC. Amakep descartó esa preocupación. Ya hice un mapa, después de esto se lo daré a la IA, como pago a ti. Ah bueno. La siguiente mayor amenaza para vosotros son los tiránidos. ¿Qué? Son parásitos alienígenas, que vinieron de fuera de la galaxia. Tienes mucha suerte de que no te hayan encontrado, o este mundo no sería más que una cáscara muerta. Y te aseguro que estuvo muy cerca. La flota enjambre Behemoth se fue directamente a través de este sector, y reclamó muchos mundos. Amakep hizo una pausa por un momento, añadiendo gravedad a sus siguientes palabras. Devoran toda la biomasa y son considerados enemigos de todas las razas, incluida la nuestra. Devora toda la biomasa y Rakaag estaba casi sin palabras. ¿A qué se habían despertado? Sin embargo, la mayor amenaza para vuestra dinastía en particular es el imperio del hombre. Amakep miró a Manrik, quien simplemente miró hacia atrás, con el rostro completamente quieto. El imperio es el imperio estelar de la raza humana. Es un imperio fallido, con tecnología fallida, pero aún fuerte a medida que se desvanece. Han perdido más de lo que pueden recordar, incluido todo su STC. Entonces Amakep se rió, con un sonido frío y amargo. Hablas de ello como si no fuera nada, es todo humano, todo. 300 naves encontraron su destino tratando de reclamar solo 3 páginas impresas de tu legendario STC. Si descubren que tienes una, enviarán cientos de naves. Miles de millones de humanos, todos para reclamarlo. Una flota como nada que puedas imaginar descenderá a este mundo y después de saquearlo, lo romperá como una nuez. ¿Cómo puede ser esto? La voz de Manrik era suave. Sin negar lo que Amakep estaba diciendo, simplemente cuestionando la realidad que se le había dado. Lo que estás describiendo no se parece en nada a la Tierra que dejamos. No había ningún imperio, solo una gran red de cooperación. Solo hemos estado aquí 5000 años. ¿Cómo pudieron haber cambiado tanto las cosas? Se te acabó el tiempo. No sé cuánto, pero dijiste que la esperanza de vida de un STC es de 10.000 años. Así que ya lo superaste. ¿Cuánto pasó? No puedo decirlo, no lo sé ni me importa. Sobre el calendario humano. Pero ya lo has superado. Luego se escuchó un suave timbre que llamó la atención de todos. Sí, STC. Dijo Rakaag y notó la sorpresa de Amakep cuando la voz femenina habló. Ah, entonces esta era la primera vez que escuchaba el STC. La tormenta disforme que nos trajo aquí fue de un poder incalculable y abrumó los instrumentos de la nave. Cuando llegamos, el análisis indicaba una probabilidad muy alta de distorsión temporal. Era muy difícil de cuantificar, pero parecía haber una ligera variación con respecto a los objetos celestes. Pero como era imposible determinarlo con certeza, esto no se agregó a los registros oficiales de la colonia. Así que el STC siempre había adivinado, pero para una IA, simplemente adivinar no era suficiente. Simok se agitó. La pérdida de nuestro mundo central y el extraño estado del otro respaldarían la teoría de intensas distorsiones temporales en esta área del espacio. Además, nuestros cronomantes han informado de intensas dificultades incluso para practicar su oficio. No mencioné esto porque todavía estábamos intentando aislar el problema, pero las distorsiones masivas en el flujo temporal podrían explicarlo. ¿Crees que nuestro mundo central perdido ha sido desplazado en el tiempo? Preguntó Rakaag, distraído momentáneamente. Simok mostró un glifo de incertidumbre.
Es una teoría, pero solo eso. Me temo que solo un gran cronomante, al nivel del propio Orican, podría decirnos realmente lo que ha sucedido. Rakaak suspiró internamente. Tendría que traer un soborno para Orican, cuando fuera a la dinastía Sautek. Aunque sospechaba con tristeza que incluso el gran Orican solo sería capaz de darle información, no de corregir ninguno de los problemas. Algunas cosas eran demasiado, incluso para él. No importa lo que sea, dijo Amakep, tomando el control de la reunión una vez más. El imperio del hombre es violentamente xenófobo. Si toman este mundo, no perdonarán a ninguno de ustedes, incluidos sus humanos. Serán considerados contaminados, solo por hablar con ustedes, y exterminados sin piedad. Manrik hizo el gesto de la cruz y Rakaak lo interpretó como incredulidad y horror. Nosotros, los necrones, al menos permitimos que las razas menores reconozcan su inferioridad y juren lealtad a la dinastía. Los humanos no. Pueden ser responsables de la mayor cantidad de genocidios de cualquier raza en la galaxia. Amakep hizo una pausa por un momento, luego se echó a reír. No, los orcos probablemente lo sean. Pero lo están intentando. Esto es la antítesis de todo lo que somos, de todo lo que siempre hemos sido, murmuró Manrik. Incluso después de los Drukhari, sabíamos que todos los xenos no eran así y debían ser juzgados por sus propios méritos. ¿Cómo pudieron haber cambiado tanto? Deberías preguntarle a ese xenólogo tuyo. Pero eso es todo lo que tengo que decir sobre las amenazas que enfrentas. Pero te ofreceré una sugerencia. ¿Qué sería eso? Necesitas demandar a la dinastía Sautek para ingresar como dinastía vasalla. Eres demasiado débil para sobrevivir en este infierno. Por supuesto, la pregunta es, ¿eres demasiado débil para que Sautek siquiera te moleste? Amakep se rió y Rakaak casi lo odió. Lo odiaba por tener razón, lo odiaba por señalar sus debilidades. A Imhotep le gusta reclamar territorio, así que tal vez no, pero no estoy seguro. Deberías intentar pensar en algo que puedas ofrecerle. Ya veo. Tomaremos en cuenta sus consejos, dijo Rakaak. Gracias por la información. Consideraremos saldada su deuda con la dinastía. Ese fue un final formal para la audiencia y Amakep hizo una reverencia, partiendo y dejándolos solos. Por un momento, todos guardaron silencio, mirándose unos a otros. ¿Qué haremos, Faeron? Kototer no parecía quejoso ni enojado. No, parecía inseguro y casi asustado. Rakaak no podía culparlo. No lo sé, primo. Tendré que pensarlo. Itolix, Manrik, por favor analicen la situación estratégica y vengan a mí con recomendaciones. Ambos hicieron una reverencia y se marcharon. Kototep se preocupó un poco más, antes de irse también y Rakaak se quedó sola con sus pensamientos. Parecía como si el futuro fuera un panel de cristal oscuro, sombrío e imposible de ver a través de él. Pero como Faeron, era su deber encontrar el rumbo. Capítulo 15. Manrik todavía estaba tambaleándose bajo el peso de la información que Amakep les había revelado, pero sabía que no tenía tiempo para cosas como la conmoción. Necesitaba procesar, evaluar y hacer recomendaciones. Necesitaba emplear su mente, no sus emociones. Así que pasó las siguientes horas con Itolix en la sala de entrenamiento, repasando toda la información que Amakep le había proporcionado. Hizo lo mejor que pudo, dado que estaba trabajando completamente de memoria y el mapa estaba razonablemente detallado. Esta situación es una pesadilla, murmuró Manrik mientras contemplaba la cicatriz roja ardiente que dividía la galaxia. Sabía muy poco sobre el caos, pero Itolix le había iluminado sobre las cosas que había visto durante la guerra en el cielo. Y Manrik sí conocía la naturaleza de los viajes interestelares y la necesidad de los campos Geyer. Fue fascinante juntar las piezas y estaba seguro de que el STC estaba agregando información a sus archivos de datos. Aunque probablemente esté etiquetado como que requiere confirmación, no es tan malo como temes, dijo Itolix y Manrik le dirigió una mirada dudosa. En verdad. Tu colonia ha existido durante 5000 años. ¿Por qué el imperio de la humanidad debería darse cuenta de repente de que tienes un STC? Bien. Los Drukhari tomaron muchos prisioneros.
Si les importara un comino, lo cual es ciertamente dudoso, sabrían que tenemos el STC. Y si quisieran jodernos por completo sin ningún esfuerzo de su parte, podrían simplemente asegurarse de que la información llegue al imperio. Hubo un largo silencio. ¿No crees que eso pueda ocurrir?, preguntó Hipólix y Manrique hizo una mueca. Honestamente, no, creo que es extremadamente improbable. Pero más que eso, necesitamos comenzar a comerciar y conectarnos a la galaxia más grande y, tarde o temprano, vamos a cometer un error. Vender algo que está un poco más allá de la capacidad del imperio. Hacer, pero obviamente hecho por humanos, ese tipo de cosas y eso es ignorar a los tiránidos. Manrique trazó lo que Amokep pensó que había sido el camino de la flota enjambre. No había fallado a Ope tanto como le hubiera gustado. Es bastante malo, admitió Hipólix antes de apoyar una mano sobre la mesa. ¿Pero qué podemos hacer? Nuestros recursos son muy limitados y la base industrial de su pueblo no está avanzada. Manrique tamborileó con los dedos sobre la mesa, mirando el mapa holográfico de la galaxia. Sabía el precio de lo que iba a proponer, pero ¿y STC? Manrique preguntó y recibió un pitido de reconocimiento. ¿Podrías trazar un camino para que Ope alcance la tecnología Terran completa en el menor tiempo posible? Consulta. ¿Qué daños sociales y físicos se consideran aceptables? Esa era una pregunta capciosa y Manrique pensó mucho en ella. Bueno, la seguridad de los trabajadores no es negociable. Además, cualquier daño medioambiental al menos debería poder limpiarse más tarde y queremos que la gente pueda salir a la calle sin utilizar un rebreater. Se deben respetar los derechos humanos, como se establece en el Código de Terra, sin embargo, se permitirán muchos daños medioambientales y caos social. Eso fue solo una compensación por el tipo de plan que estaba pidiendo. Trabajando, dijo STC y Hipólix inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Estás sugiriendo mejorar tu base industrial? Seguramente eso no se puede hacer rápidamente, observó y Manrique vaciló, frotándose la mandíbula con el pulgar mientras pensaba. Bueno, rápido es un término relativo. Sin los Drukhari pateándonos, creo que podría ser más rápido de lo que imaginas. Aún así, al menos unos cientos de años. Esto fue todavía inimaginablemente rápido para tales logros tecnológicos. Luego se escuchó un suave timbre. El plan provisional para una industrialización total según los estándares terrestres requerirá 250 años, más 20 años. No está mal pero ese plan incluye el uso extensivo de escarabajos Canoptech para diversas tareas. Los escarabajos eran un poco limitados, sin duda, pero podían hacer muchas cosas. Un uso que Manrique pudo ver fácilmente para ellos fue despejar áreas para la construcción y convertir los materiales devorados en materiales de construcción. Incluso construyendo fábricas y otras instalaciones ellos mismos, deberían poder hacerlo si se les presentan los planes apropiados. Y una cosa en la que los escarabajos eran muy buenos era en replicarse a sí mismos, por lo que no faltarían. Laboral. Hubo otra pausa mientras el STC volvía a calcular. Suponiendo el uso de escarabajos Canoptech, la nueva estimación es 200 más 50 años. Manrique señaló que el grado de incertidumbre había aumentado, probablemente porque el STC no estaba del todo seguro de cuán valiosos serían los escarabajos. Ya veo, STC, puedes compilar un informe completo de las amenazas que enfrentamos, luego adjuntar tu segundo plan de industrialización y enviarle todo al rey Reynard con una bandera urgente. A Reynard le iba a dar un ataque total cuando lo viera. Era mejor para él tener ese ajuste muy lejos de Manrique y, con suerte, sacarlo de su sistema antes de que tuvieran que discutirlo. No sé qué puedo hacer que sea comparable. No hay forma de aumentar el número de necrones, dijo Hipólix y Manrique asintió con simpatía. Esa fue una dura limitación. Tendremos que producir más máquinas basadas en IA para reforzar nuestras filas. Tendré que consultar con Simok. Si tan solo hubiera una manera, murmuró Manrique para sí mismo. Había tanta materia prima en el mundo de la tumba. Los cuerpos de los necrones muertos, con sus mentes irreparablemente dañadas, 1000 millones de ellos. Si tan solo hubiera una manera, de... Manrique hizo una pausa cuando se le ocurrió una idea.
Estaba seguro de que rozaba la locura y seguramente era muy ofensivo para los necrones. Entonces, en lugar de decir algo, guardó ese pensamiento en su mente para más tarde. Le preguntaría al STC si tenía alguna información sobre tal cosa y si la tuviera, estaría obligado a mencionárselo a Rakaak. Sin embargo, tendría que tener mucho cuidado al hacer eso. Entonces la IA del mundo central habló. Solicitud entrante para hablar del rey Reinhardt. Maldición. Iba a gritarles inmediatamente. Manrik suspiró audiblemente antes de hablar con Itolix. Me llevaré esto a otro lugar. Seguramente no quería escuchar a Reinhardt tener un aneurisma. Itolix asintió. Preferiría no oírlo, dijo con una risa tarareante. Manrik asintió con tristeza antes de salir y encontrar un lugar bueno y apartado antes de aceptar la llamada. Manrico. ¿Qué es este montón de basura? ¿Tiene alguna idea de lo que este tipo de plan le haría a nuestra sociedad? No, soy un ignorante. ¿Tienes alguna idea de lo que un par de armas nucleares pesadas harían en la superficie de nuestro planeta? ¿Sabes qué fuerzas se necesitarían para romper el manto y destruir el mundo tumba? Porque lo sé. Eso, me han dicho que incluso tiene un nombre, Exterminatus. Manrik citó. Sí, pero debe haber otra manera. ¿Qué sentido tiene preservarnos a costa de todo lo que apreciamos? Manrik frunció el ceño. Era un buen argumento, pero había hecho todo lo posible por tenerlo en cuenta. Es por eso que le dije al STC que asumiera que estamos manteniendo los estándares básicos. Reinhardt, en lugar de gritarnos unos a otros de esta manera, ¿podemos por favor convocar una reunión del Consejo? También podríamos dejar de gritar y terminar de una vez por todas. Una vez. Habría muchos gritos y cosas que hacer. No. Sal a la superficie en este instante. Necesitamos formular una estrategia para enfrentar al Consejo. Reinhardt cortó la conexión, pero para Manrik, esa fue una señal maravillosa. Eso significaba que Reinhardt realmente iba a hacerlo. Simplemente iba a objetar los detalles y tal vez retrasar el plazo mientras pedía mayores protecciones para los trabajadores, pero iba a hacerlo. La rosa de Adamantium volvería a florecer. Varias semanas después. Rakaak estaba bastante confundida por la petición de Manrik de tener una conversación privada, solo con ella y Simok. Había una extraña sensación de furtividad al respecto, como si no quisiera que nadie más lo supiera. ¿Pero a qué se debe eso? Manrik era prácticamente un segundo de Itolix estos días. Era muy extraño para el humano querer encontrarse con ellos sin él. Faeron, gracias por esta reunión, dijo Manrik con una reverencia y Rakaak ladeó la cabeza hacia un lado. Ella ya podía detectar una extraña tensión en él. No se parecía a nada que hubiera visto jamás en un humano normalmente imperturbable. No es nada. ¿Pero qué pasa? Era evidente que algo andaba muy mal. Manrik vaciló antes de volver a inclinarse, con las manos juntas delante de él. Fue un gesto que parecía y súplica. Voy a decir algo que sé que te ofenderá. Me temo que incluso es un tabú, dijo Manrik con cuidado y Rakaak quedó desconcertado. Los necrones no tenían tabúes, en realidad no, aparte de la materia fecal orgánica. Hay un gran recurso en Crown World que podemos usar, si nos atrevemos a hacerlo. Solo menciono esto porque STC ya tiene los planes para hacerlo. Por favor, deja de darle vueltas a tu punto Simok. Su Cryptek se había movido y ahora la estaba mirando. Sé a qué se refiere. Lo diré porque tiene razón, esto es tabú. ¿Qué podrían hacer? Se refiere a los cuerpos de nuestros muertos. Rakaak se quedó helada, su mente casi fallaba. Se formaron engramas pero luego se disolvieron en el caos mientras ella intentaba absorber el sacrilegio de la sugerencia. STC contiene planes para la biotransferencia humana. Ustedes dos, Rakaak apenas podía comprender la profundidad de lo que estaban sugiriendo. Primero, la contaminación de los cadáveres de su pueblo. En segundo lugar, el encendido de los fuegos de la biotransferencia una vez más. Fuera antes de que ordene vuestras muertes. Ella gruñó y ambos se inclinaron antes de salir. Manrik apresuradamente, Simok con paso más mesurado.
Cuando se fueron, Rakaag reordenó sus pensamientos una y otra vez, tratando de desterrar la idea. Pero regresó, deslizándose desde engramas traidores, y Rakaag sintió un momento de desesperación. ¿Estaba realmente lo suficientemente desesperada como para contemplar esto? Capítulo 16. Manrik luchó duro, haciendo retroceder a su oponente. Sus estocadas de lanza iban y venían tan rápido como un rayo y sabía que en una batalla real ya habría herido gravemente a su oponente. Esquivó un golpe con gracia fácil y la batalla continuó, moviéndolos de un lado a otro. Manrik se sentía incansable, incluso revitalizado por el combate. Una abertura. Manrik lo agarró con ambas manos y su lanza arremetió directamente contra el pecho de su oponente. Y hubo un zumbido cuando la IA señaló el final del partido. Maldita sea. ¿Cómo se mueve así un humano? Amakep se quejó mientras Manrik se concentraba en recuperar el aliento. Incluso cuando ganaba, entrenar contra un Necrón lo llevaba al límite de su habilidad y resistencia. A veces me pregunto si la lanza me enseñó, dijo Manrik, mirando su lanza Eldari. Estaba apoyado contra la pared, parecía simple metal, las runas inscritas en la hoja estaban frías y muertas. Sabía que eso cambiaría en el instante en que lo tocara. HMPH, brujería. Pero eso explicaría muchas cosas. Luchas demasiado como una Eldari, para un humano. Sí, y Tolix también lo había mencionado. Y hablando de Itolix y Manrik salió del campo, ocupando un lugar al margen, para que Itolix pudiera tomar su turno contra Amakep. Después de su largo cautiverio y luego de la reconstrucción de su cuerpo, el noble Sauteg necesitaba refrescar sus engramas contra oponentes reales. Sin mencionar que simplemente lo disfrutó. Manrik disfrutó viendo practicar a los dos Overlords. Ambos se movían con una velocidad y un poder aterradores y le maravillaba saber que a veces podía ganarles, si no muy a menudo. Manrik se encontró inclinándose hacia adelante, observando atentamente cómo chocaban los bastones de práctica, tratando de aislar los movimientos y tácticas que estaban usando. Esta vez ganó Amakep, pero estuvo muy cerca. Manrik aplaudió cuando terminaron. Todavía me siento demasiado lento, se quejó Amakep, pasando las manos arriba y abajo por la lanza de práctica. Mi cuerpo no está del todo bien. Manrik asintió con simpatía, aunque sospechaba que el verdadero problema era que Amakep aún no se había reajustado a tener su cuerpo bajo su mando. No sabían cuánto tiempo había sufrido bajo los Eldars oscuros, solo que habían sido años. Ya llegará, dijo Itolix, lo cual era bastante cierto. Luego le dirigió a Manrik una mirada que parecía curiosa. Manrik a veces se preguntaba cómo podía saberlo, tal vez era solo familiaridad, pero por lo general tenía una idea de lo que sentían los Necrones. ¿Qué habéis hecho tú y Simok para enfadar a Faeron? Manrik hizo una mueca internamente ante la pregunta. Preferiría no decirlo, dijo Manrik, evitando la mirada de Itolix. No estaba seguro de cómo lo tomaría su amigo. Ven, cuéntanos. Yo también tengo curiosidad, dijo Amakep y Manrik vaciló. Ambos lo estaban mirando ahora y él no creía que pudiera salir de esto. Por favor, no me mates, dijo y el Señor Supremo y el Señor intercambiaron una mirada desconcertada. Yo, señalé un recurso estratégico que no se está utilizando. También avisé que tenemos la plantilla disponible para usarlo. Simplemente no se atrevía a decirlo. Seguramente Itolix estaría tan enojado como Faeron. No estaba seguro acerca de Amakep, tal vez Sauteg hacía las cosas de manera diferente. Solo escúpelo. Amakep dijo con impaciencia y Manrik suspiró suavemente antes de hacer precisamente eso. Nuestro STC contiene investigaciones sobre una forma humana de biotransferencia, dijo Manrik y vio a Itolix ponerse rígido y sus ojos brillando intensamente. Oh querido. Y ahí, quiero decir, Manrik se detuvo, sintiendo que el temperamento de Itolix estaba muy cerca de la superficie. Es mi deber como Nemesor traer esas cosas al Faeron. Cálmate. Tiene razón, Imhotep querría al menos saber sobre tal posibilidad, incluso si la rechaza sumariamente. El apoyo de Amakep hizo que la luz en Itolix volviera a niveles normales. Puedo ver por qué Faeron está molesto. ¿Qué sugerencia hacer?
Sin embargo, sonaba más que nada con admiración y Manrique se atrevió a hacer una pregunta. ¿Qué pensaría Imhotep, el señor de la tormenta, de esto? Preguntó y eso hizo que Amakeb volviera a pisarle los talones. Consideró la pregunta detenidamente. Bueno, déjame decirlo de esta manera, si le llevaras un ejército de humanos, él te diría qué puedes hacer con ellos antes de expulsarte de Mandrágora. Amakeb se pasó la mano por el bastón antes de continuar. Sin embargo, si le trajeras un grupo de necrones y le dijeras que solían ser humanos, no lo sé. Podría rechazarte de plano, o podría darte la oportunidad de demostrarle tu valía. Si lo hiciera, serían duras pruebas en las fosas de los gladiadores, pero si pasa sí podría estar dispuesto a incluirte en su ejército. Manrique miró a Itolix, quien lo miró a los ojos. Sabía que estaban pensando lo mismo. Alguna oportunidad es mejor que ninguna. Y Rakaak necesitaba más guerreros necrones. Unos miserables 6.000 nunca impresionarían al Faerón de la dinastía Sautec. Incluso 100.000 tal vez no, pero al menos no sería del todo ridículo. Entonces te ofreces como voluntario para esto. Amakeb sonaba como si se estuviera burlando, para sorpresa de Manrique. Por supuesto que sí, dijo Manrique al instante y se dio cuenta de que los dos necrones estaban desconcertados. Tengo 48 años. Sé que no me muevo como debería, un hombre de mi edad no debería poder entrenar contigo en absoluto, y mucho menos ganar a veces, pero eso significa que me quedan 50 años como máximo. Probablemente más cerca de los 20. Y eso fue más que angustioso porque se necesitarán 10 años para construir una flota adecuada para llegar a Imhotep, posiblemente más. 16 años, corrigió Amakeb y Manrique y Itolix lo miraron interrogativamente. Ahí es cuando los Sautec se reunirán para la gran convocatoria, que dura 10 años. Puede que sea un inconveniente para mí, pero le he aconsejado a Faerón que programe su visita para eso. Manrique aceptó la corrección, pero eso solo hizo que su punto fuera más conmovedor. 16 años, y luego Rakaak podría tener que permanecer en la corte de Sautec durante 10 años. Itolix, podría estar muerto de viejo antes de que regreses. Manrique se miró las manos, la piel y la carne oscuras. Los flexionó, viendo la apariencia superficialmente juvenil. Pero la lanza había detenido su envejecimiento, o simplemente la apariencia del mismo. No tengo suficiente tiempo. Necesito más tiempo. Aunque eso fue egoísta. Y no se trata solo de mí, se trata de mi habilidad, mi conocimiento. Ya nadie puede hacerse cargo de mí. Sí, tenía sus sucesores elegidos, pero habían sido elegidos únicamente para dirigir la batalla contra los Drukhari. Las cosas eran más complicadas ahora. Y mis hombres, ahora mismo, tenemos veteranos de combate endurecidos, hombres que han estado luchando toda su vida. En solo 20 años, envejecerán. Vamos a dejarlos ir. Manrique no pudo evitarlo. Levantó la mano y de hecho tiró de su cabello, expresando su frustración. Algunos de ellos son irreemplazables. Los buscadores de la muerte, los corazones de león, incluso si intentan reclutar nuevos reclutas, simplemente no será lo mismo. Me siento como si estuviera viendo a un señor Necrontyr, lamentándose de nuestras breves vidas, dijo Itolix, con voz muy apagada. Ahora entiendo mejor a Anukes. Entonces repetirás nuestros errores. ¿No entiendes a qué renunciarás? Preguntó Amakeb, con tono tenso. Manrique negó con la cabeza. Por supuesto que no lo entiendo realmente. ¿Cómo podría hacerlo, cuando este cuerpo es todo lo que conozco? Pero también sé esto. Manrique se movió entonces, agarró su lanza y entró en la arena. Luego empezó a bailar. No era un baile, por supuesto, pero los espectadores podrían haber sido perdonados por pensar así, mientras Manrique se movía con grácil elegancia contra oponentes imaginarios. Su lanza arremetió en una hermosa danza de la muerte y deliberadamente aumentó el ritmo, llevándose al límite de su velocidad. Incluso cuando su corazón y sus músculos se tensaban, se sintió elevado, exaltado, y la lanza reaccionó con fuego frío, subiendo y bajando por la hoja hasta sus brazos. Reunir el fuego frío fue tan fácil como respirar y lo apagó con agudos riachuelos que penetraron en el escudo.
Sin embargo, ese escudo estaba destinado a proteger a los espectadores de duelos a muerte reales entre overlords, y se mantuvo fácilmente. Manrik no le prestó atención mientras continuaba esquivando y atacando las sombras de los Eldars oscuros muertos. En lo que pareció el momento justo, Manrik saltó en el aire. Fue un salto casi imposible para un humano, pero típico de los Eldari, y reunió la fuerza de su lanza. La punta de la lanza golpeó el suelo casi explotando, enviando una onda de fuerza a través del suelo de la arena. Blackstone se sacudió y se dobló, protestando, y Manrik lamentó un poco el daño que estaba causando. Los escarabajos podrían repararlo fácilmente. El fuego frío volvió a golpear los escudos y esta vez gimieron en protesta, luchando un poco por contener el poder que había desatado. Entonces la locura momentánea pasó y Manrik respiró con dificultad por un momento, agachado donde había aterrizado. Luego se enderezó, sosteniendo su lanza sin apretar en una mano y se giró para mirar a los dos necrones que observaban en silencio. Incluso si le doy mi lanza a otra persona cuando me haya ido, ¿podrán hacerlo? Manrik preguntó y supo que no podía haber una respuesta real. Porque tal vez, alguien más en OP podría igualar su habilidad con la lanza y mágicamente encontraría a esa persona y se la daría. Pero era extremadamente improbable. Cuando su habilidad desapareciera, desaparecería para siempre, y eso simplemente no era suficiente. Necesito más tiempo. Faeron Rakaak escuchó pacientemente la presentación de Simok sobre la forma humana de la biotransferencia. Lo primero que vinieron fueron los detalles técnicos, que ella no pretendió entender. Pero luego, afortunadamente, Simok lo tradujo a términos adecuados para aquellos que no eran tecnomantes. Este campo de estudio fue avanzado, pero no perfeccionado cuando los humanos lo abandonaron, dijo Simok mientras Rakaak miraba los diagramas. Podía ver lo que parecía ser un cerebro orgánico por un lado y una red neuronal por el otro. Eso se debió a la confirmación de lo que ellos llaman el efecto fantasma en el caparazón. ¿Qué? STC nos informa que Fantasma en el caparazón se refiere a una antigua obra de ficción, donde la protagonista era una humana biotransferida que se preguntaba si estaba realmente viva o simplemente un fantasma rondando un caparazón mecánico. ¿Y confirmaron este efecto? Preguntó Rakaak, una oleada de emoción negativa surgiendo a través de sus redes neuronales. Ella luchó con ello mientras Simok continuaba. Sí. Si bien el alma es esquiva, pruebas cuidadosas en humanos biotransferidos les confirmaron que se había perdido algo vital. Debido a esto, se abandonaron mayores avances en la tecnología. No parece haber sido prohibido, pero se consideró altamente poco ético y estigmatizado. Por un momento, Rakaak odió a los humanos. Los odiaba por ver el problema que los de su especie habían pasado por alto, los odiaba por crear esta tecnología por su cuenta, los odiaba por ser tan sabios. Pero luego dominó la emoción. Somos personas diferentes, vivimos en circunstancias diferentes. Los seres humanos no se vieron limitados por una vida tan corta. El rey que había sido destituido tenía casi 90 años. Eso era inconcebiblemente antiguo para un Necrontyr. Y no tenían esta tecnología ondeando frente a ellos como un caramelo envenenado, cubierto de mentiras. Maldice al engañador. Odiar a los Ctan la tranquilizó y Rakaak pudo escuchar con calma mientras Simok continuaba con su presentación. En la mayoría de los sentidos, esta tecnología es inferior a la que emplearon los dioses de la estrella. Sin embargo, debido a la diferencia en el espíritu, en algunos aspectos es superior. Se resaltaron ciertas partes del cerebro orgánico. A los Ctan no les importaba nuestro bienestar, por lo que transfirieron toda nuestra conciencia, incluido el rombencéfalo animal que gobierna nuestros cuerpos de carne y hueso. Sí, ella lo sabía. Los humanos descartaron esta parte de la mente como un obstáculo inútil para el bienestar del individuo transferido. Eso fue extremadamente sensato. También hay otras mejoras que podemos incorporar si deseamos seguir esta opción. Todas ellas tienen que ver con la calidad de vida. Supongo que la respuesta es no, o ya se habría hecho. Pero, ¿se puede incorporar algo de esto a nuestros organismos actuales? Preguntó Rakaak y no se sorprendió cuando Simok mostró un glifo de negación. Simok, ¿y crees que deberíamos hacer esto?
Simok ladeó la cabeza. No puedo emitir tal juicio. Pero observaré que este proceso no es poco ético si solo aceptamos voluntarios y no les mentimos sobre las consecuencias. Sí, eso era cierto. A los Necrontyr se les mentía y a menudo se les obligaba. A veces, Rakaak se preguntaba cuál habría sido su propia decisión si hubiera sabido toda la verdad del asunto. Sin embargo, incluso con la información proporcionada por el STC, este proceso es imperfecto. Si estamos considerando seriamente esta opción, sugeriría conseguir esclavos humanos para que actúen como sujetos de prueba. Ah, eso era cierto, nunca querrían arriesgar a alguien como Manrik hasta que el proceso estuviera completamente perfeccionado. Rakaak miró sus manos. ¿Realmente podría ser esto? Pero tenía la opinión de Amakep sobre el asunto y la probable reacción del Señor de la Tormenta. ¿Cuál sería su decisión? Finalmente lo tomó, aunque fue la decisión más difícil de su vida. Simok, habla con Manrik sobre la obtención de esclavos. Ese paso fue la aceptación. Rakaak no fingiría lo contrario, no se mentiría a sí misma diciendo que simplemente estaba investigando. No haría falta mucho para perfeccionar el modelo STC y combinarlo con la antigua tecnología de biotransferencia. Simok hizo una reverencia. Una decisión sabia, Faeron. Era que Rakaak solo esperaba que así fuera y que los espíritus de los muertos la perdonaran. Pero en estos tiempos difíciles, necesitaban concentrarse en los vivos.